Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al último encuentro del festival de este año, el Festival de 2019. Esta mañana venía pensando, cuando venía hacia aquí, una tontería, y como bueno, ya después de tantos días tengo cierta confianza, la voy a compartir con vosotros. Pensaba que podríamos acuñar un nuevo término, la charlofilia, lo mismo que hablamos de cinefilia, hablar de charlofilia, que sería el gusto por charlar, de lo que me pasa a mí. Yo la verdad es que cuando acaba el festival me acuerdo siempre de las películas, pero me acuerdo mucho, probablemente quizás más, de las charlas que hemos mantenido aquí. Este año la verdad es que ha sido una gozada. Estoy seguro de que se van a mantener hasta el final, puesto que tenemos a 4 equipos, gente aproximaciones al cine, muchísimo talento aquí en estas 4 mesas, y para animar un poco, para despedir ese último aplauso de este encuentro, el último aplauso de reconocimiento, os pido que lo recibáis con un fuerte aplauso. Hello, Sophie. How are you? Bueno, pues nuestra primera película es un film que se presenta en la sección Zabaltegui Tabacalera. Nos acompaña su directora, Anna-Sophie Hartmann, que hace unos cuantos años nos presentó aquí también su anterior película, que 5 años. 5 ya, fíjate, el tiempo vuela. Su anterior película que se titulaba Limbo. Ella es danesa y es una coproducción de Dinamarca con Francia y Alemania. Alemania-Dinamarca. Bueno, en la película, luego te preguntaré por el título, se titula Jirafa. Es una película que, digamos, de ficción, pero muy pegada a la realidad, ambientada en las obras de un túnel que va a unir Dinamarca y Alemania. ¿Por qué decidiste ambientar esta película en un escenario que tiene mucha importancia en el film? Why do you decide to shoot a film in that background, the background of the works of the tunnel? So the initial was I was very interested. I come from the island. Yo vengo de una isla y es un sitio donde las comunicaciones son importantes, los túneles son importantes, y pensé que para hablar de determinadas cosas que me interesaban, como los cambios, todo lo que es temporal, pasajero, dentro de una sociedad global, en una sociedad en la que el poder del mercado está creciendo, una sociedad que está cambiando muchísimo, que sus propios paisajes cambian muchísimo, y pensé que este túnel para mí era la materialización de un poder mayor que se está creando, que se está construyendo y que a veces está bajo el agua. También me interesaban los trabajadores polacos que estaban trabajando en este túnel, y si has visto la película, pues ya sabes que parte de esta idea que yo tengo de hablar de temas que me interesan. A mí me parece una película, sobre todo, una película... Yes, it's better. My Spanish is not very good, so. Es una película, yo creo que es sobre todo una película sobre la pérdida, la sensación de pérdida. Cuentas con una protagonista que de alguna manera es la guía, ¿no?, que nos lleva de la mano, que es una etnóloga que quiere hacer un trabajo sobre ese espacio. ¿Qué función tenía este personaje? Bueno, como lo has explicado muy bien, ella, cuando la película se centra en este personaje, y cuando empecé a escribir el guión, a medida que ella iba avanzando, iba tomando notas y iba avanzando también en el paisaje, y la película iba avanzando con ella.
cuenta historias diferentes de personas diferentes y su trabajo es lo que guía a la película. Ella va recogiendo historias de las personas que trabajan en este túnel y personas que van a volver gracias al túnel o que se van a ir gracias al túnel. Y creo que sí que hay una sensación de cambio en la película constante y es un personaje que está muy perdida porque está viviendo en un hotel, viaja mucho y yo estaba interesada en este personaje porque precisamente no está conectada con ningún lugar y se pregunta qué significa estar conectado, ¿no? Y es una película sobre relaciones. Bueno, como adelanto, para los que no hayáis visto la película todavía, vamos a ver algunas imágenes. Ahí veíamos a los trabajadores que llegan para a las obras del túnel. Has trabajado en esta película, has trabajado con actores profesionales. ¿Por qué esta decisión y cómo ha sido el trabajo con ellos? Bueno, lo decidí porque me gusta trabajar con actores y con actrices y me gusta desarrollar un personaje específico para cada uno y es más complicado cuando se trabaja con actores no profesionales. A mí me interesa que los actores lleguen a hacer físico, a incorporar en su propio cuerpo y a personificar el personaje. Y no me interesaba... bueno, sí que hay personajes amateurs porque los trabajadores polacos son trabajadores polacos y trabajan allí, son personajes de la realidad, porque no me interesaba tener un actor o una actriz que pretendiera ser polaco cuando no era polaco y porque sus caras, cuando trabajas, por ejemplo, con un granjero o una granjera, en su cara, en sus rasgos, se percibe esta actividad, ¿no? Y estos trabajadores tienen una presencia física, una fuerza corporal que es difícil encontrar en un actor. En la película hay mucho cuidado por los espacios, por las puertas, por los espacios cerrados. Me da la sensación de que los actores te interesan mucho, pero te interesa mucho también todo lo que rodea al actor. ¿Eran espacios reales de esta zona? ¿Cómo trabajaste toda esta parte? Todo está rodado in situ, no hemos rodado nada en estudio y sí que me interesa el espacio y cómo los cuerpos se mueven a través del espacio y cómo un cuerpo proyecta una imagen determinada en un espacio en concreto. Y cómo esto tiene un impacto sobre ti, cómo te hace sentir o qué te permite ver. Y me interesa mucho, y se ve también en la película, en los lugares, por ejemplo, donde la personaje encuentra material y los diarios. Es decir, que todos sabemos que a veces volvemos a determinados lugares donde algo importante ha ocurrido para nosotros, ¿no? Y estamos conectados a ese espacio y volvemos, lo revisitamos y es como un espacio autobiográfico y por eso me interesa cómo se puede utilizar esto en una película para mostrar esos aspectos autobiográficos y me interesa cómo mostrar esto en imágenes y me interesan los cuerpos de los actores y las actrices y cómo se apropian del espacio y cómo dominan la imagen. Hablábamos antes del título de la película. Viendo la película, el título resulta bastante chocante, Giraffe. ¿Por qué este título? Giraffe, the title.
No, I'm asking about the title. What's the meaning of the title? Because after watching the film, I'm not quite sure what's the meaning of the title and the giraffe. Hay una jirafa al principio de la película y esta jirafa está en la isla, no está en África. Hay unos árboles detrás que son parte del paisaje y puede parecer que está en África, pero no. Y la película muestra esta zona, que es un parque en la isla. Y como es curioso tener jirafas en Dinamarca y que andan caminando por ahí, y creo que en el parque también hay es como una especie de mini zoológico y hay también rinocerontes y es como muy curioso y me lleva a reflexionar sobre por qué tenemos animales. Pero bueno, en la película se trata más de cómo este animal está fuera de su entorno, le han sacado de sus raíces. Y en una de las escenas de la película muestra lo que sería la casa y dónde está su hogar y dónde pertenece. Y los trabajadores son de Polonia, pero viven ahí. La personaje principal se va moviendo por el área, desplazándose. También hay como una reflexión sobre las diferentes generaciones y pensaba que la jirafa era un símbolo y que podía marcar el tono de la película. Es un animal curioso, además. La escena de la película es un primer plano de la jirafa mirando la cámara. ¿Y cómo se dirige a una jirafa? Bueno, es muy fácil dirigir a una jirafa. Esperas simplemente, pero es muy curioso. Porque se quedan mirándote y te miran y te miran y te observan y es muy divertido estar cerca de las jirafas. Por venir, por presentar aquí su película. Estoy muy contenta de estar aquí. Verte en el futuro otra vez en San Sebastián. Thank you. I thank you. Hello, how are you? Good, how are you? Fine, and welcome. So, nuestra segunda película se titula The Giant, El Gigante. Es una película que se presenta o se ha presentado ya en la sección Nuevos Directores y nos acompaña su director David Raboy y su director de fotografía Eric Yu. The Giant, he leído una cosa que me ha llamado bastante la atención, David, es que la película está basada o de alguna forma inspirada en experiencias que tuvo de adolescente. Yeah. Is this? Sí, es bueno. ¿Funciona? Sí. There was a real life precedent. Sí, hay precedentes en mi vida real que tomé para la película, pero en general no me gusta hablar de esto porque no quiero dar la impresión de que la película es autobiográfica, pero sí que yo tenía una compañera de clase que desapareció y a la que se encontró en el bosque y después cuando me gradué, había una chica que era más joven que yo y también apareció en un coche asesinada y durante muchos años, se quedaron estos asesinatos sin aclarar y me parecía como que hubiera una falta de sentido. Entonces, imagínate que coges el coche, te vas por ahí y de repente apareces muerto y nadie sabe nada, ¿no? Y tenía esta idea en la cabeza de hacer algo con ello y lo he usado como inspiración. Y luego también, Estados Unidos es un poco loco y pasan cosas un poco extrañas, pero bueno, he tomado esto como inspiración. Cuando has llegado, cuando has venido, que es quizás una película cuyo propósito no es que entendamos una historia con principio, desarrollo y final, sino crear una atmósfera que, digamos, se lleve al espectador, ¿no? Que arrastre al espectador. En ese sentido, creo que habéis hecho un trabajo los dos increíble de fotografía y de ambientación. Entonces, quería saber si era el planteamiento desde el principio. Es decir, la historia importa, pero importa más toda la parte de atmósfera y hacer sentir algo al espectador. Bueno,
Yo creo que ambas cosas están totalmente vinculadas. Cuando creas una atmósfera, un entorno, necesitas que ocurra algo también para que haya una vinculación entre ambas cosas. Entonces, yo no diría que la atmósfera es más importante o que el entorno o el ambiente es más importante que la historia. Creo que hay una historia que se cuenta, pero creo también que si voy a hacer una película, intento hacer algo que a mí me guste, que signifique algo para mí, porque para sentir que yo tengo derecho a hacer películas dentro de los grandes nombres que hay, intento hacer películas en las que yo me vuelco. Y creo que esta película muestra lo que es la vida y son cosas que son duras para un niño y con las que un niño no debería enfrentarse nunca, pero que ocurren. Y no sé, creo que en el cine hay espacio para contar historias que no tienen un final, ¿no? Y yo quiero contar esa sensación que producen las cosas que no terminan, porque la vida es un ciclo y a veces produce emociones que no tienen un final. Y a veces te despiertas de un sueño, pero no te has despertado y te da la sensación de que la vida es como una pesadilla. Y a mí me ha ocurrido esto y me parece que el cine es la herramienta más cercana que tenemos para mostrar los sueños. Pequeño, un chico que desaparece y reaparece un año después y de repente empiezan a ocurrir algunos asesinatos. Vamos a ver algunas imágenes de la película. I think something terrible's happened. Bueno, como decíamos, nos acompaña también David, que es el David Raboy, que es el director, Eric Jung, que es el director de fotografía. Hemos estado esperándole, le hemos llamado a última hora. Yo creo que es muy interesante que estés aquí presentando esta película porque precisamente la fotografía de la película es un elemento fundamental. Hay muchas escenas que ocurren de noche. Creo que has filmado además en una mezcla entre 16 y 35 milímetros, que la película se ha rodado en celuloide. Me gustaría que comentaras cómo ha sido el trabajo de fotografía y desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista artístico para crear esta atmósfera onírica que envuelve a toda la película. Sí. David y yo estuvimos hablando sobre las escenas en la oscuridad y sobre el personaje en general y cómo queríamos que fuera esta atmósfera en la película. Y queríamos hacer una exposición baja en la película para crear como una especie de pintura con sombras. Y hemos usado una película muy saturada para que se vea la oscuridad y ves que hay cosas que salen de la oscuridad y parecen terribles y asustan, pero luego no lo son. Y estuvimos hablando y queríamos crear muchas imágenes que se asemejan a esa sensación que se tiene en la vida real cuando miras en la oscuridad y te parece que hay algo horrible, algo que te asusta y luego no lo es. Y luego, en general, desde el punto de vista artístico, estamos hablando de traumas y de recuerdos que se superponen y que chocan unos con otros. Y por eso cuando ruedas en 16 milímetros parece algo nostálgico, muy americano, es como una memoria colectiva de Estados Unidos y te puedes imaginar a Estados Unidos en el verano con los fuegos artificiales, etcétera. Esa noción de lo que es verdaderamente norteamericano. Y mezclar esto con escenas dramáticas me parece que crea esa tensión terrible dentro de la película, ¿no? Y creo que ha funcionado. Estamos luchando en nuestro interior entre esas dos tensiones, ¿no? Lo que son nuestras memorias hermosas y nuestros miedos, y creamos una forma subjetiva, una forma psicológica de enfocar estos aspectos.
En verano, cuando se terminan los estudios, es como un paso a la madurez. Uno se vuelve adulto y se deja atrás la adolescencia. Recuerdo un diálogo de uno de los personajes que dice que tal vez los sueños siguen cuando uno se despierta. Digamos que los sueños tienen su vida propia. En esta mezcla de sueño, realidad, ¿has utilizado algunos referentes cinematográficos? A mí en algún momento me recordaba la película o el tono o esa mezcla a gente como David Lynch, no lo sé. No sé si tenías previamente algunos referentes. Sí, ya sé que hay gente que habla de Lynch cuando ve mi película. Yo personalmente no he visto muchas películas de David Lynch. No. ¿Cuál era la que sí que vi? El corazón salvaje. Sí, es una película maravillosa, pero en cuanto a referencias, yo intento no complicarme la vida con ello. Intento apartarme de estas referencias y de crear un lenguaje intuitivo para mí, porque lo que quiero mostrar es mis sentimientos, aquello que me preocupa y me ocupa. Por supuesto, inconscientemente es imposible que no aparezcan referencias, no hay manera de evitarlo. Pero cuando utilizamos la cámara, por ejemplo, no decimos la vamos a colocar aquí porque esto es una referencia a tal película o a tal director. No, simplemente me planteo cómo me hace esto sentir y cómo puede hacer sentir al público y cómo es un reto para el público y qué está transmitiendo. Y no buscamos otros referentes. Una vez dicho esto, por supuesto, siempre hay referencias. Sí, la película podría parecer una película de terror en la superficie. Y lógicamente, pues ahí se ven. Hay una imagen que sí que tiene una referencia a la película de Texas. Hay otro momento en el que hay una escena que parece como si hubiera un tornado y también evoca algunas películas que trabajan con la mitología, con la metodología que se utiliza para rodar este tipo de películas, pero sí que intentamos apartarnos de ello. Martel tiene una película que vi y que también me pareció que daba una atmósfera muy húmeda y la hemos utilizado. ¿Y qué más? Kojima también es un director que me gusta mucho. Kojima sí que pienso que puede aparecer, sobre todo en cómo se mueve la cámara. Por la mezcla que supone, ¿no? de tipos de cine y de orígenes cinematográficos. Pues muchísimas gracias a los dos por haber venido. A ti por avisarte tan tarde, que no sé dónde estabas, que has venido a la última hora. Muchísimas gracias. Y como decimos a todos los nuevos directores, os esperamos con vuestras siguientes películas. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bueno, pues nuestra tercera mesa es una mezcla de talento un poco más veterano, de nuevos directores, nuevas actrices. Es la película Algunas bestias y bueno, queremos saludar a dos grandes del cine chileno y del teatro chileno, que son Alfredo Castro y Paulina García. Bienvenidos, es un honor que estéis con nosotros hoy aquí en el club. Ellos son dos de los protagonistas de Algunas bestias, esta película chilena que presenta a Jorge Riquelme, el director, el nuevo director, y nos acompaña también su joven actriz Consuelo Carreño. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que es la primera vez que trabajáis juntos en el cine. O sea, digamos que ellos dos son dos mitos del cine chileno. Los hemos visto en películas como Gloria, El Club, ¿no? Y me ha sorprendido que fuera la primera vez que trabajáis juntos. La verdad es que no. La verdad es que hemos trabajado en muchas cosas juntos. De hecho, mi primer trabajo profesional, mi partner fue Alfredo, pero dentro de Chile. Entonces, hemos tenido oportunidades de trabajar en producciones cinematográficas, pero que han quedado dentro del circuito chileno. Incluso en teatro hemos trabajado juntos. O sea, que estoy súper mal informado, ¿eh? Yo había leído ahí, es la primera película que trabajan juntos. Entonces, Fue hace muchos años también. O sea, estoy un poco mal informado. Jorge, digamos, eres un nuevo director. ¿Cómo convenciste a Paulina y Alfredo para que trabajaran en tu película? Una película de bajo presupuesto, una película difícil de rodar. ¿Qué capacidad de seducción tienes?
Bueno, yo creo que la invitación de la propuesta cinematográfica, cómo íbamos a hacer la película, fue lo que les interesó principalmente, el modelo de producción, una película que no contiene diálogos, sino acciones. Y también el desafío de ir a meterse a una isla en el sur de Chile con 8 días, creo que es una invitación, bueno, y también un crew de actores muy buenos, que están los jóvenes y ellos y hacen una mezcla muy interesante. Entonces tenemos varios elementos, la isla, un modelo de producción y un cariño y afecto y respeto entre los actores que van a interpretar la película. Creo que ahí es donde los pude seducir, siento yo, y el guión, la historia. No sé, eso es como, si quieren responder. ¿Fue eso? Bueno, la película fue rodada, como dice Jorge, en el sur de Chile en 12 días. 12 días con un presupuesto que ni lo digo porque va a resultar una broma, pero lo que nos sedujo, a mí por lo menos, fue la historia y la metodología, que consiste en tener muy claro el punto de partida, lo que va a suceder, mas no había un diálogo escrito. Entonces la invitación era a probar frente a cámara, que se echaba a rodar la cámara, y probar cómo llegábamos a los puntos clímax de las situaciones, o al humor, o al amor, o al sexo, en fin, lo que fuera, con un desafío tremendo para un actor. Maravilloso. Sí, para mí fue que Jorge quisiera hacerla a pesar de no haber obtenido los fondos a los que postuló y que el Estado de Chile le negara todas las posibilidades económicas, y me pareció que era tan demencial su obsesión por hacerla que dije, bueno, ya, hagámosla, y me subí al bote, no al buque, al bote. Y cuando ya apareció lo de la isla, me pareció que eso era muy atractivo. Es una isla con una sola casa y con unos burros salvajes, es todo lo que hay, y una naturaleza milenaria en el sur de Chile. Entonces, todo ese marco en donde está inscrita la película, o la idea que tenía en ese minuto de película, era muy atractivo. Y luego trabajar con compañeros como Alfredo, a Consuelo no la conocía todavía, pero siempre es un placer conocer nuevos actores, y ella la había visto actuar, es una tremenda actriz y lo demostró en esta película también, y los otros compañeros con los que yo tenía ya una linda relación. Consuelo, trabajar con ellos, actores muy consagrados, trabajar con un método que no es el habitual, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, ha sido un desafío, pero principalmente es un honor porque Alfredo y Paulina son como máximos referentes para la generación en la que yo me formé. De hecho, son tal vez los referentes por los que uno decide estudiar teatro, decide estudiar actuación y ejercer este oficio. Entonces, fue un honor tremendo. Yo me sentía aprendiendo de todo, escuchándolos, almorzando con ellos. Entonces, fue como una experiencia demasiado gratificante y enriquecedora en ese sentido. Y con Jorge siento que tuve un vínculo muy cercano, hicimos un vínculo muy profundo, y también quizás, no lo habíamos nombrado, pero Jorge también tiene estudios de actuación, entonces la conexión que yo sentí con él era también desde esa perspectiva, como que entendí muy bien su lenguaje, entendí muy bien lo que él quería, cómo lo pretendía, y fue genial, lo pasé muy bien. Fue un desafío muy importante, sí, fue muy difícil, pero me sentía en un vértigo constante que me entretuvo mucho como desafío. 6 personajes que se quedan encerrados en una isla y a partir de ahí, como son de la misma familia, afloran bastantes tensiones. Vamos a ver un adelanto. Mamá, te queríamos preguntar, más bien proponer justamente, de esta, y por eso que les estábamos contando de las bondades de este lugar, porque mira, lo que queremos es que nos ayuden en este proyecto. Apúrate. Está muy lindo esto. Yo creo que la abuela les va a decir que sí. Ni cagando, la abuela es así. Oiga. Puede ser un buen negocio, yo no se lo voy a discutir, porque nosotros no entendemos tanto de hotelería tampoco, no es que estemos en ese negocio.
Jorge, con una técnica muy original, pero al fin y al cabo es una reflexión sobre la familia, sobre las diferentes clases sociales, sobre este grupo de gente que se conoce, pero que en ese aislamiento va sacando probablemente lo peor de sí mismo. ¿Qué es lo que más te interesa en un principio y qué más te ha interesado al final? Porque me imagino que, dada la naturaleza del trabajo que habéis hecho, habéis ido descubriendo también cosas en el proceso de elaboración de la película. Sí, cuando pienso hacer esta película era una continuación de lo que había hecho en Camaleón, que es mi primer largometraje, que también tiene la misma metodología y también abordar la violencia. Y quería llevar la violencia ahora a la estructura de la familia. Hablar acerca de la familia, de 6 personajes que funcionaran como un espejo social y la idea de isla, de aislar los personajes, era lo que iba a provocar el detonamiento, ese aislamiento. Y mostrar también temas más sociales, políticos en cada uno de estos personajes, que fueron invitación familiar a ver la película, que se vincularan los jóvenes, que se vincularan los padres y se vincularan los abuelos también. Es una película que va desmenuzando y desgranando a la familia, al ser humano. Y es un viaje hacia el thriller, hacia el horror, hacia lo más oscuro del ser humano, y está graficado desde la cinematografía, las actuaciones, la música, todo va un viaje hacia el infierno, hacia lo peor. La isla, creo que en principio no iba a transcurrir en una isla. En el proceso de elaboración de la película descubristeis la isla, pero me imagino que rodar en esa isla que acabamos de ver no fue nada fácil. ¿Cómo fue el rodaje? Ya estábamos entrando en el invierno chileno, mucho frío, tormentas, marejadas. Es un lugar que no tiene las comodidades ni las cosas necesarias para filmar ahí. No tenemos ni agua ni electricidad de gran capacidad. Entonces, todos esos elementos yo los rescaté y lo metí en el guión, en la reversión de guión que hice. Fue pensando en esa casa, conociéndola, impregnándome de su historia. Tiene un pasado que también se recoge y es una locación mágica. Yo creo que la energía de ese lugar terminó marcando la historia, terminó marcando las actuaciones del elenco, el trabajo del equipo. Es un lugar desafiante, mucho frío, lluvia, un clima variado. Y el hecho de tener que ir al continente y cruzar el mar cada jornada, uno no sabe si puede cruzar o no. Entonces, o sea, que de alguna manera os impregnasteis de lo que vivían los personajes, ¿no? Fue una vivencia paralela, ¿no? Sí, sin duda que las condiciones climáticas y geográficas del lugar influyeron muchísimo. Como también el trabajo de cámara que hubo, que la cámara se instaló fija en muchas secuencias, lo que nos permitió hacer un trabajo teatral, ¿no? O incluso, más que eso, te diría que decía él delante que la vida tiene ciclos y que podíamos hacer escenas con ciclos, ¿no? Poder avanzar a la escena hasta el punto máximo de clímax y bajar y dejar que un poco se aburra la escena y luego volver a comenzarla otra vez y volver a enredarnos entre todos otra vez y volver a alcanzar otro punto climático un poco más arriba. Y creo que esa metodología de trabajo que encontraron director y director de fotografía fue súper apropiado para nosotros. Pues muchísimas gracias por traernos esta propuesta tan original, este método de trabajo que nunca yo había escuchado, un método semejante, y por vuestro trabajo en general de actores y como director. El primer día tuvimos una película chilena, Emma, vino su protagonista, la película de Pablo Larraín. Hoy, para cerrar, tenemos también otra película chilena, lo que de alguna forma, digamos, que muestra, ¿no?, la vitalidad que ahora mismo tiene vuestro cine. Y como decimos siempre, os esperamos aquí siempre, en San Sebastián. Gracias. Muchas gracias. Los micros. Basta, Manuel. Bueno, y nuestra última película de hoy, Hello, how are you? Thank you very much for coming. Nuestra última película de hoy y última película del festival de este año es una película que se disfruta bailando,
y se disfruta cantando. Es que vale por dos, es director y productor, así que tienes dos micrófonos. Do you need translation or you can understand me? Yeah, so I was saying that this is a film that the public... Diciendo que es una película en la que se puede disfrutar porque se puede cantar. Es una película sobre Aretha Franklin. En los idiomas, una película sobre Aretha Franklin, una película que cuenta, digamos que es un montaje de una grabación que hizo Aretha Franklin en 1972 para grabar un disco en directo en una iglesia de Los Ángeles. Se juntó ahí durante 2 días con público, con un coro impresionante, grabaron un disco, que es el disco más vendido de Aretha Franklin, o uno de los discos más vendidos de la historia del soul. Ella cantaba las canciones religiosas que cantaba cuando era niña. Hubo un equipo comandado por Sidney Pollack que grabó todo aquello, pero aquellas grabaciones se perdieron. Ahora él las ha recuperado y ha montado todos esos 2 conciertos en un documental que es increíble. Se llama Alan Elliott, es productor, es guionista, y la primera pregunta es ¿qué pasó con todo este material durante todo este tiempo? ¿Y cómo ha podido descubrirlo y remontarlo de nuevo? Hay una respuesta muy sencilla. Cuando hicieron la película en 1972, nadie llevó una claveta, entonces no se sabía cuándo empezaba, cuándo terminaba. Si lo hubieran hecho, hubieran montado luego la película, pero porque en aquella época para montar necesitabas una claveta, porque si no tenías un montón de película y no sabías por dónde empezar, o sea, por dónde cortar. Para eso se usaba la claveta en aquella época. Hoy en día es diferente porque grabas en digital y entonces puedes ver las imágenes de otra manera. Pero en aquella época tenías una tira de película toda corrida y no sabías cómo cortarla. Y luego se produjeron una serie de circunstancias un poco locas y al final se produjo una situación dramática para mi vida, no para la película, pero para mí, sino que Sidney Pollack nunca me dijo que íbamos a trabajar juntos. Entonces él creó esta metodología y Aretha Franklin en aquella época no estaba contenta con la metodología de Sidney Pollack y entonces no firmó el contrato. Y entonces tuve que ir y reunirme con 10 personas y con los abogados y hablar con ellos y decir dónde está el contrato. No había contrato, no se firmó, sí se firmó, y entonces al final averiguar qué era lo que había pasado. Y para entonces ya todo el mundo pensaba ya que había un proyecto en marcha. Y todo el mundo pensaba que había como una especie de maldición sobre la película, pero no es verdad. Simplemente que, bueno, pues que hubo una serie de circunstancias y Aretha Franklin no firmó el proyecto. Y que no quiero, yo en aquel momento no quise forzar la situación, no quería imponerme ni ser poco respetuoso con una mujer que merece un gran respeto, y entonces dejamos el proyecto quieto durante muchos años. Y luego, cuando lo retomamos, hicimos la película, pero la mostramos en el entorno cercano para ver si era lo suficientemente respetuosa, y nos dijeron que sí. Estoy contento de haberlo podido explicar así porque fue un proceso muy largo, muy complicado. Sidney Pollack era un director ya reconocido que había empezado ya a subir en su carrera, tenía un montón de cámaras ahí distribuidas en la iglesia donde se rodaba la película, y nos está diciendo que se le olvidó usar la claqueta. O sea, es un despiste. Es increíble. Sí. Sí, todo el mundo me hace esta pregunta. ¿Cómo es posible? Pero yo tenía 7 años cuando hicieron la película y ¿tuvo mala suerte? No lo sé, quizás tenía un equipo que no era muy bueno o no muy profesional, o quizás cuando montaron todo el material en el camión, en la camioneta, dijo no os olvidéis de la clapeta y se olvidó de ella, no lo sé. No sé qué ocurrió. Se equivocaron. Pero la película es un milagro, no es un accidente. Y creo que Dios tiene un enorme sentido del humor.
y creo que al final todo este proceso ha sido parte de la película. Es parte del gran sentido del humor que tiene Dios. Que tienes este director de cine tan increíble y de repente esta malísima suerte entre el contrato, la clapeta, yo qué sé. Y entonces al final el director imagínense yo que en una versión más joven, que yo era más joven que ahora, y de repente un director tan joven se planta delante de este director tan importante y le dice: yo sé hacer la peli que tú no pudiste hacer hace tantos años. En fin, es todo, hay que llevarlo todo con un gran sentido de humor como el que tiene Dios. Bueno, pues vamos a ver alguna imagen de la película, que insisto, es una película muy gozosa. At this time, a young lady that needs no introduction, the young woman that made all of this possible tonight, I'd like for you to receive the First Lady of Music, Miss Aretha Franklin. Pues imaginaros hora y media con estas imágenes. ¿Cuántas horas había de grabación? 14 horas de imágenes. Podría hacer una película de 14 horas, imagínense. Pero lo que fue divertido, siguiendo con el sentido del humor de Dios, es que la mayor parte parecía un proceso en el que se veían imágenes de 4 cámaras diferentes rodando al mismo tiempo y no sabías cómo terminar la canción. Porque había suficiente material para hacer la película que tenemos Digamos hoy. que a la hora de editar hay pues mucha presencia, evidentemente, de Aretha Franklin, de los músicos, pero también el público tiene una importancia increíble y hay momentos en que me imagino que la selección de las imágenes que has hecho no van tanto a Aretha Franklin como a la reacción del público, que es increíble. Hay una persona que prácticamente le da un síncope el segundo día, ¿no? Un síncope de emoción. ¿Sabes qué pasa? Cuando montas una película así, bueno, esta es la única que he hecho, así que tampoco sé cómo es montar muchas películas, pero bueno, como es una película de música, por un lado tienes las imágenes visuales y luego tienes el flujo de la música, el ritmo. Y la idea dentro de todo esto es, bueno, hay que tener en cuenta que es uno de los discos más famosos que nunca se han hecho y hay que respetar ese material y hay que ser lo suficientemente valiente para editar ese material. Y teniendo esto en cuenta, hay que pensar también en cuál es el flujo, el movimiento. Es casi como ser un DJ. ¿Cuánto mantengo el final de una canción larga? Es una canción como Amazing Grace, que dura 11 minutos. ¿Dónde están las imágenes visuales más importantes que encajan con el sonido? Y no sé si estoy contestando a su pregunta. Creo que me estoy liando un poco. Sí, creo que más que una pregunta era una declaración, no lo sé. Hablando del público, entre los miembros, entre la gente que estaba en el público, de una manera creo que bastante espontánea, estaba Mick Jagger. ¿Usted era consciente de que estaba Mick Jagger o se lo encontró ahí en las imágenes? Sí, bueno, es Mick Jagger. Así que, ya sabes. Ah, mira, está Mick Jagger. Mira, está sentado ahí. Ah, qué curioso, pero sí, ese es Mick Jagger, ¿no? Sí. Entonces, hay cosas de esas que se ven, claro.
pero parte de lo divertido es que está de pie al fondo. Y la imagen que más me gusta de la película es Mick Jagger, que está detrás al fondo y es el primero que se levanta y empieza a bailar y a dar palmas con una canción. Y llega un momento en que todo el mundo le copia, se levanta, empieza a bailar y a dar palmas y le tapan la vista. Y entonces llega un momento en que no se le ve, ¿no? Y entonces alguien, mi amigo Joy Boyden, que es uno de los productores de la película, y él estaba allí en el rodaje, y me dijo, nadie tenía ni idea de dónde estaba la cámara, pero Mick Jagger sí que lo sabía. Y entonces se agachó y se asomó para que se le viera. Y una de las cosas curiosas es que tratamos en la película a Mick Jagger igual que al resto del mundo. Está ahí porque es un fan. Y sabemos que es famoso, pero no nos vamos a centrar en él y no le vamos a tratar de manera diferente. Es el lado socialista de la película. Ahí comentaba antes que había hablado con la familia de Aretha Franklin. Me gustaría, la respuesta de ellos ha sido buena, pero me gustaría también ver qué respuesta ha tenido por parte de toda la gente implicada en esta grabación, desde los miembros del coro, algunos de los cuales eran muy jóvenes, o gente que todavía vive, evidentemente, porque no hace tanto tiempo. ¿Qué reacción ha habido en torno a la película, sobre todo de la gente que estaba muy implicada y muy cercana a Aretha? La familia, esperé mucho tiempo antes de enseñarles la película a la familia y les ha costado que les gustara, porque todas las personas que estáis aquí hacéis una película y pensáis, es la mejor película del mundo mundial. ¿No? ¿No pensáis eso? Pero tienes que tener esta energía innegable para poder atravesar todo el proceso, porque rodar una película es un proceso con muchísima presión, muy complicado, y si no tienes este convencimiento de que es la mejor película del mundo, no avanzas. Es como una herramienta de autoayuda. Y ahora ya he terminado la película y quiero mostrarla a todo el mundo, por supuesto, pero todo el mundo sabe que yo soy malo porque ella no quería salir en la película, porque no firmó el contrato, porque quería mantenerlo en secreto, porque estaba enferma. Entonces, mostrar la película 3 semanas después del fallecimiento de Aretha Franklin era un poco fuerte. Y yo estaba mirando fotografías de Aretha en Google Imágenes cuando, antes de morir, etcétera, y yo vi que necesitábamos mostrar respeto a su persona y a la familia. Y la familia me invitó a ir al funeral, que fue el 31 de, no me acuerdo de qué mes, del año pasado, y ella estuvo luchando contra el cáncer de páncreas durante 8 años y después, en esta película tiene 29 años y está en lo más alto de sus fuerzas y es una fuerza de la naturaleza. Y cuando la vieron, se pudieron acordar de esa fuerza interna que tenía y de esa belleza. Y creo que para todos los que vieron la película fue muy, muy potente. Y creo que quitando la proyección de ayer en el festival, ha sido la mejor proyección de toda la película. También llevamos al coro. Hay 11 de los del coro que todavía están vivos y vinieron a ver la película. Y todos nos apoyaron muchísimo en el proceso porque estábamos compartiendo con ellos este secreto de que íbamos a proyectar la película, pero no nos atrevíamos del todo, y ellos son estrellas en esta película. Entonces hicimos una proyección para el coro en la iglesia original y se ven ellos a sí mismos en esa misma iglesia llena de gente famosa y empezaron a cantar en voz alta. Y sonaban como si 50 personas estuvieran cantando en vez de 11. Y la capacidad de permitir a la comunidad de esta iglesia, llevamos también una banda de música, y ellos tuvieron este momento.
un momento que les permitió mostrar también a sus familias y a sus hijos ese recuerdo de sus vidas y pudieron volverlo a vivir con sus familias, y creo que fue maravilloso. Muchísimas gracias, Alan, por hacer revivir este momento mágico del show y de la historia de la música, por traer a Aretha Franklin en su gran momento. Y con esta entrevista con Alan Elliott hemos terminado no por hoy, sino que por este año. Lamentablemente el festival se termina. Ha sido un placer charlar y estar con todos vosotros aquí durante todos estos días. Un placer también haber charlado hoy con todos vosotros. Y lo que digo siempre cuando se acaba el festival, nos vemos aquí el año que viene. Os esperamos a todos. A ustedes también. Adiós. Hasta siempre.